promedio de 1875 grados. Entonces tenemos por acá otra población, por acá tenemos los Himalayas, donde su valor promedio es de 1875 grados. Este es un animal puro, este también es un animal puro, ¿cierto? Al yo cruzar estas dos razas, voy a generar un híbrido F1 en el cual se tiene un promedio intermedio con una desviación estándar de más o menos 162 grados. Esto es igual a la desviación estándar. Y al yo montar o hacer cruces entre estos F1, voy a generar un F2 donde la desviación estándar ya es de más o menos 230 grados. Esta es una S2, esta es una S1, y teniendo S como desviación estándar. ¿Listo? La primera pregunta es: calcule el número de pares de factores que contribuyen al peso de los conejos adultos. Entonces, para esto vamos a determinar entonces el número de genes que contribuyen sustituyéndolo en la ecuación anterior. Entonces vamos a colocar que n va a ser igual a ¿quién? Vamos a tomar los 3600 porque es la diferencia menos 1875. Eso lo vamos a elevar al cuadrado, porque era d al cuadrado, ¿cierto? Dividido 8 veces factor de las desviaciones estándar. En este caso, 230 elevado al cuadrado, porque es la varianza, menos 162 elevado al cuadrado. ¿Listo? Y acá obtenemos que básicamente es de 13.95 o aproximadamente 14 pares de genes. Así estaría entonces la sustitución. Una pregunta, ¿el 8 es una constante? Sí. Okay. Mírala acá en la fórmula. Acá está. Entonces, ¿qué hicimos ahí? N representa el número de pares de genes que contribuyen a la variación de esas dos características de peso. Acá tenemos la diferencia de los dos promedios. Si ustedes quieren, tenemos μ1, o mejor, μ2 menos μ1. Hacemos esa diferencia, la elevamos al cuadrado y obtenemos la diferencia al cuadrado. Luego cogemos 8, que es una constante, y lo multiplicamos por la varianza fenotípica de la F2. Como tenemos desviación estándar, ¿cierto? Yo puedo elevar esto al cuadrado y obtengo la varianza fenotípica de la F2. Esta sería la F2. Y la F1, esta sería la varianza elevando al cuadrado de la F1. Simplemente sustituimos y obtenemos un total de aproximadamente 14 pares de genes, que son los que están contribuyendo precisamente en esa variación entre la F1 y la F2. La F2 siempre va a ser más variable que la F1. Repito, porque cuando ustedes les ven en genética, les dicen: mire, este es un F1, es un cruce terminal. ¿Se han escuchado esa palabra? En cerdos, cuando compren cerdos, les van a vender cerdas terminales. Casi que son las cerdas de cría que usted monta y saca crías, monta y saca crías, pero para que dejen reproductoras de ahí, no, porque viene la variación que va a presentar. Ellos están atribuyendo esto. Primero yo cruzo dos líneas genéticamente puras y obtengo un híbrido que es uniforme. Eso es lo que nos venden a nosotros. Pero si yo quiero sacarle un hijo a esta genética,
y volverlo a cruzar con la madre, lo que voy a hacer es generar mayor variación en la descendencia. Por eso se llaman cruces terminales. Usted le venden el F1 para el contar. Sí, que usted puede intentar hacer mejoramiento genético y entonces dejo un hijo de esto y lo monto, digamos, con una hermana. Pues, ¿qué va a pasar? Pues que voy a generar una mayor variación. Eso es lo que se presenta. O sea, animales más disparejos para que me entiendan el concepto de variación. Animales muy pesados o muy livianos, no agrupaditos en el centro. ¿Sí se entiende? Bueno, ahí nos daría bajo ese caso de factores que contribuyen al peso en los conejos adultos. Entonces van a contribuir 14 pares de genes. Segundo, calcule el promedio de la contribución medible de cada alelo activo. Entonces para esto, nos vamos a ayudar de, primero, básicamente, ¿cuál sería la diferencia entre 3600 y 1875? Para poder hacer esto. Entonces tenemos 3600 menos 1875. 1725. ¿Listo? Acá arriba tuvimos la respuesta en pares de factores, ¿cierto? O sea, ¿cuántos alelos tenemos? 28. ¿Por qué? Pues porque escoger 14, multiplicamos por 2 y obtenemos el número de alelos. En este caso serían 28 alelos. Si nosotros dividimos 1725 entre 28, obtenemos que cada uno de esos alelos aporta 61.61 gramos de peso en los conejos adultos de la F1. Eso es lo que vamos a ganar. Veamos por cada uno. Sí, por eso hacemos alusión de que acá los alelos contribuyen en la misma proporción. Pero hay modelos estadísticos, por favor váyanse a los anexos allá de la lectura que estamos haciendo. Tienen unos modelos matemáticos un poco más complejos, donde usted no le atribuye a todo lo mismo, sino que hay unos alelos paternos que contribuyen más, por ejemplo, que unos maternos. Tienen mayor incidencia los alelos paternos, por ejemplo, para producción de leche que los maternos. Acá asumimos que no, acá asumimos que todos aportan lo mismo. Entonces, por cada alelo activo, yo estoy produciendo 61.6 gramos de, digámoslo así, de ganancia en los conejos que salgan de la F1 al cruzar dos líneas, una gigante y una mediana. ¿Qué es lo que uno hace normalmente también en producción? Profe, donde los alelos no apuntaran lo mismo. ¿Y fueran los mismos 28? Tenemos que aportar a más los de 4, ejemplo. Pues entonces yo tendría que ponderar de estos 28, como la mitad vienen de mamá y la otra mitad vienen de papá, yo tendría que hacer una ponderación. Que por ejemplo 14 alelos me aporten, no sé, el 70%. Y que los otros 14 me aporten el otro 30%. Entonces yo tengo que hacer una ponderación en este caso, ¿cierto? Yo tendría que decir entonces, estos 1725 gramos de diferencia entre la línea paterna y la línea materna, por ejemplo, que este sea papá y este sea mamá. Allá en la F1, cuando yo los cruce, va a haber un promedio intermedio entre ellos dos. La F1 no va a producir ni 3600 ni 1875. De alguna manera va a producir, digamos que un valor intermedio entre ellos dos. Entonces, de estos 1725 que yo espero se produzcan en promedio en esa población, le vamos a atribuir que el 70% proviene de la línea paterna y el otro 30% proviene de la línea materna. Entonces, 70% de 1725, ¿cuánto es?
1200. 1208, pongámoslo así. ¿Y la diferencia cuánto es? Entonces, esto lo voy a dividir por 14 y esto lo voy a dividir por 14. Y entonces, ¿cuánto me aporta el padre y cuánto me aporta la madre? 86.28. ¿Seguro? ¿Es 1220 o? 8. Y 14. Y la madre 36 puntos más. Eso es lo que me aportaría en este caso, tanto la línea materna como la línea paterna. Ay, no. Bueno, la varianza De peso. Eso es lo que la DP1 va a tener. Es un valor intermedio entre la línea paterna y la línea materna. Más o menos para la DP1 será esta la varianza, y para la DP2 tendrá el mismo valor promedio, pero tendrá mayor varianza. Porque acá dijimos que no modificábamos nada, dijimos que permanecían en el mismo ambiente. ¿Listo? Esos serían como los únicos dos valores que nos